eh, sentimos, le dice al doctor que ya no sabes ni en qué día vives, ni cómo vives, ni por qué. Pero creo que es bueno tratar de ir poco a poco retomando lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, dentro del campo de la odontopediatría, que yo sé que a lo mejor la mayoría de aquí son rehabilitadores y que eso este, tiene cierta connotación diferente a nuestra especialidad, aunque déjenme les digo que relativamente la odontopediatría puede ir de la mano, digo puede porque también a veces la misma situación de ser odontopediatra hace que muchos dentistas digan, no, pues es que nada más ve niños, nada más ve chicos de 2, 3 años, o luego tienen la costumbre de que no, el odontopediatra ve esos pacientes que solamente se pueden atender mediante exorcismo, y hasta cierto punto tienen razón. Sin embargo, hay una situación que hemos estado notando en odontopediatría últimamente, que es precisamente el poder abordar más área en la odontopediatría, porque ahora tenemos chicos que tienen problemas de adulto dentro de una etapa infantil y eso a nosotros nos ha despertado la necesidad de incursionar en áreas que probablemente no sean de nuestra expertise, pero tiene que entrarle, ¿no? Definitivamente específicamente esta patología llamada hipomineralización molar incisiva, para nosotros es un punto de partida en el sentido de la necesidad de interactuar con otras especialidades para poder llevar y trabajar de la mejor manera en nuestros pacientes. Ahora, ¿de qué se trata esta hipomineralización? Como bien sabemos, dentro de la naturaleza del diente, cuando estamos con el diente en una etapa de formación, cuando el órgano dental se encuentra en formación durante la odontogénesis, existen diferentes cuestiones que pueden afectar directamente a la formación del mismo. Y la hipomineralización ha sido desde el 2001 que Wirgin fue el primero que la definió específicamente como un defecto cualitativo del esmalte. Hoy sabemos que precisamente esta misma hipomineralización puede llevar a tener hipoplasias, puede llevar a que la misma hipomineralización favorezca situaciones en las que estemos más en una zona de disbiosis que en una zona de simbiosis dentro del microbioma oral, lo que puede permitir que nuestros pacientes tengan luego una facilidad para desarrollar lesiones cariosas. ¿Y quién es el primero que ve estas lesiones? El odontopediatra. Definitivamente el órgano dental que más se pierde, y ustedes lo deben de saber mejor que yo, son los 6, 16, 26, 46 y 36. Ahora, definitivamente va a ser muy complicado poder abordar una parte de la historia en la que nosotros pudiéramos decir o podríamos decir que a lo mejor la hipomineralización pudiera ser que haya existido siempre, pero en algún momento la catalogábamos como caries y creo que a partir de ahí ya tenemos un punto de referencia que pudiera haber sido ya pues una patología desde hace tiempo, ¿no? Entonces, esta hipomineralización a lo largo de los últimos años se ha venido trabajando de una forma diferente. Específicamente en la parte internacional, porque una cosa, como bien sabemos, es hablar de México y otra cosa es hablar de cualquier otra parte del mundo y lo podemos ver ahora con la pandemia, ¿verdad? Luego en nuestro país pasan cosas que nunca pasarían en otro lado, pero podemos ver que específicamente en México se trata de abordar, y gran parte de Latinoamérica, se trata de abordar las hipomineralizaciones de una forma mínimamente invasiva y creo que dentro de esa mínima invasión dicen por ahí que en el pecado lleva la penitencia, ¿no? O sea, hace tiempo que nosotros venimos trabajando con odontología de mínima intervención y esto quiere decir, y lo digo porque siempre nos pasa lo mismo a nosotros cuando vamos a dar cursos, conferencias o cualquier cuestión, siempre existe esas dos partes de la odontología, que una es la mal llamada, y digo mal llamada porque no creo que deba de ser así, que es la odontología tradicional,
¿Y cuál es esa odontología tradicional? Básicamente el quitar todo el tejido desmineralizado a partir de ahí empezar a reconstruir. Creo que en odontología de intervención mínima se abusó en algún momento de la parte benéfica de los materiales, específicamente del ionómero de vidrio, y se le empezó a colocar ionómero de vidrio a todo, ¿no? Y esto obviamente sin ningún fundamento, y creo que eso es muy peligroso. Cuando la odontología empieza a ser, a mí me dijeron, a mí me pareció, yo creí, yo he visto, creo que ese tipo de odontología tiene que ser relegada. Y México, como ustedes bien saben, es uno de los países que menos lee. Entonces, nosotros a través de precisamente este tiempo de pandemia hemos estado trabajando con muchos webinars, ahora sí que pues, para diferentes países. Y me da gusto ver cómo de repente no estamos tan mal en la odontología, pero cómo tenemos esa polarización tan grande entre una parte y otra. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Esta muela que tienes aquí enfrente, que es una franca hipomineralización, a lo mejor hace 10 años, así como está, la hubieran rebanado toda y le hubieran puesto una corona de acero cromo. Entonces, una de las ventajas que voy a tener en la plática de hoy al hablar con ustedes de esto es que ustedes como rehabilitadores piensan primero en la articulación y luego en la rehabilitación. Quiero pensar que es así, no sé si me estoy equivocando o no, pero la mayoría de los rehabilitadores tienen esa tendencia o deberían de tenerla. Entonces, el ontopediatra es una persona a la que pensó que probablemente eso no le iba a llegar nunca, ¿no? El pensar en oclusión, el pensar en qué puede suceder con una pulpa permanente, el pensar en cómo voy a quitar unas manchas blancas de un central superior sin tener que lastimar al esmalte o la dentina, etcétera. Entonces, creo que es un tema bastante amplio en todos los sentidos, la hipomineralización molar incisiva, y pues vamos a empezar con esto, ¿no? Entonces, mira, uno de los trabajos que más me fascina de la hipomineralización molar incisiva es manual de entrenamiento para el campo clínico y para la práctica de Ganim. Este manual es una joya, deberían de tenerlo. Si no lo tienen y me dan su correo terminando la presentación, y si tienen oportunidad, con mucho gusto se los puedo proporcionar. ¿Por qué es importante? Mira, nos habla de diferentes cosas. Una, te dice, la hipomineralización molar incisiva fue definida por Wilhelm, como dijimos ahorita, en el 2001, prácticamente hace 19 años, y dice que a partir de esta definición creció pues creció el interés por esto, pues. Entonces, se dice que asimismo creció la cantidad de estudios de esta misma condición, y te dice que distinto a otras formas de defectos en el esmalte, la hipomineralización presenta defectos cualitativos bien marcados en el esmalte que son de origen sistémico y que afecta a más a uno o más de los primeros molares permanentes. Entonces, para nosotros es muy interesante porque precisamente el odontopediatra tiene uno de los mayores predictores para este tipo de defectos cualitativos del esmalte, que es el segundo molar temporal. El segundo molar temporal, por la similitud al momento en el que empieza la mineralización del 6 y del 5, tiene cierta situación en la que si tú aprecias que el segundo molar temporal tiene una hipomineralización franca, muy probablemente el 6 la pudiera tener. Hay una gran relación con ello, por lo cual es importante saberlo. Y el odontopediatra, al momento en el que tiene la oportunidad de ver un 5 que tiene una hipomineralización franca, no puede permitir que ese paciente se pierda mucho tiempo, porque entonces ahí es donde puede empezar a haber problemas. Por ejemplo, aquí mismo te dice que existen reportes de la prevalencia de hipomineralización molar incisiva en todos los dientes y han mostrado específicamente esta relación con el segundo molar temporal,
ya que su forma y su formación es similar al primer molar permanente, el cual puede ser afectado. Entonces, esta condición es llamada hipomineralización del segundo molar temporal, igual que esta la tenía Elfrink y Ganim en el 2002 y 2013. Asimismo, pueden estar afectados los incisivos permanentes. Ahora, fíjate, los incisivos realmente es una cuestión bastante complicada porque entonces recordemos que tenemos diferentes manchas, pues tenemos manchas por fluorosis, manchas por hipomineralización, manchas por desmineralización, y entonces es bien importante que el clínico aprenda a reconocer qué sucede con cada una de ellas, porque entonces, y luego, obviamente, pues a todos nos pasa, te mandan un mensaje, doctor, ¿qué puedo hacer con este paciente? Y tú lo ves y dices, bueno, pues yo probablemente me inclinaría más hacia este tratamiento o hacia aquel, pero necesitas un fundamento. Y ante esto se los comento por lo siguiente. Existen muchos tratamientos, sobre todo tratamientos de mancha blanca, que realmente creo que están mal orientados. ¿A qué me refiero? Que no existe, vamos a poner un ejemplo, no existe una resina que te quite la mancha blanca. ¿A qué me refiero? Me refiero que necesitas un buen diagnóstico, porque entonces si tú diagnosticaste mal la mancha y si la profundidad de la mancha era mucho mayor, entonces probablemente no vaya a ser efectiva el uso de alguna resina, por ejemplo, una resina de tipo infiltrativa, pero hay tipos de manchas en los que probablemente tenga buen efecto. Ahora, ¿qué tipo de efecto estás buscando? ¿Estás buscando enmascarar? ¿Estás buscando a lo mejor camuflar? ¿Estás buscando quitar todo y colocarlo? Hay que ver cuál va a ser el objetivo de esto y ante qué nos estamos enfrentando. Entonces, dentro de las cosas que nos propone Ganim, dentro de este manual que les digo que está bastante interesante, vienen diferentes apartados. Uno de ellos es este, que te habla acerca de la prevención y el manejo temprano de la hipomineralización molar incisiva. ¿Qué nos dice específicamente que hay dos partes en las que se puede abordar la prevención? Una que va a ser en casa y otra que va a ser en el consultorio. ¿Por qué es diferente? Y también quiero dejar eso bien claro. La literatura marca que, por ejemplo, sabemos que un barniz de fluoruro tiene 22.600 partes por millón de fluoruro y que a lo mejor una pasta dental que tú le vayas a recomendar a tu paciente tiene 1.000 partes por millón de fluoruro. Efectivamente, tiene más fluoruro el barniz, pero el uso diario de la pasta es mucho más efectivo para la prevención que las 22.600 partes por millón cada 3 meses. Entonces, hay que poder hay que tratar de individualizar los casos para que sean lo más correcto posible. Y definitivamente, ahorita que les comentaba de cuando el segundo molar temporal tiene lesiones de hipomineralización, es necesario saberlo porque entonces tú sabes que en cuanto salga el 6 y tenga las cúspides manchadas o te dé el primer signo de que va a ser un molar con hipomineralización, tienes que iniciar con esta prevención y manejo temprano de la hipomineralización. ¿Y qué nos dice pues Ganim en este sentido? En casa lo que vamos a hacer es obviamente cambiar la dieta de los pacientes y ahí es donde te digo que empieza el camino de la odontopediatría. Mira, ahora, y no me van a dejar mentir, cuando empezó todo esto de la pandemia, muchos era de, voy a ver urgencias solamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que con los niños, los que tienen niños lo deben de saber, con los niños todo es urgencia. Doctor, es que le duele ahorita. Doctor, es que no pudo dormir anoche. Doctor, es que le duele al comer. Es que ya no aguanta. Entonces, con los chicos siempre son urgencias. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que meternos a ver qué pasa en casa. Y actualmente, y como bien lo vemos, y la pandemia terminó de desnudar esa situación, México es un país por excelencia obeso, ¿no? Es un país que tiene muy malos hábitos en todos los sentidos, es un país que no le gusta hacer ejercicio, que no le gusta comer bien, y nuestros chicos están igual. Desafortunadamente tenemos chicos que desde año y medio, 2 años de edad, empiezan a tomarse 500 mililitros, 600 de refresco diarios,
y esto repercute fuertemente en la consulta. Ahora, imagínate un chico de 6 años de edad que tiene el primer molar erupcionado y que tiene una hipomineralización gigante. Ya a los 6 años de edad hay chicos que dentro de su dieta incluye el refresco 3 veces al día. Además, la falta de consumo de agua y todas estas situaciones que nos pueden ayudar como disruptores y que no los abordan los chicos desde el principio, es un problema bastante común y bastante severo, porque ¿qué pasa? Que si no cambias la dieta del paciente, no sirve de absolutamente nada lo que vas a hacer. Entonces, aquí siempre hay una cuestión. La cooperación por parte de los padres es imprescindible para el éxito de un tratamiento odontopediátrico. Entonces, si nosotros no lo vamos a tener, entonces sí vamos a tener que regresar a esos años 80, 90 en los que ves una hipomineralización y tienes que ponerle una corona de acero cromo. Hoy en día creo que hay mejores opciones para esto, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, bueno, las recomendaciones de dieta y la pasta florada, definitivo, como te mencionaba ahorita. Nosotros sabemos que desde el 2008 la Academia Americana de Pediatría recomienda el uso de pastas por encima de 1000 partes por millón de fluoruro, por lo menos 2 veces al día para poder tener un efecto preventivo. Entonces, para estos pacientes que tienen hipomineralización, es necesario tener pastas con por lo menos 1450 partes por millón. Nosotros en niños generalmente utilizamos esta pasta que se llama fluoxetil de láser, tiene 1450 partes por millón. Y además de esa pasta, lo que nosotros hacemos es esta situación que va parte del segundo el segundo párrafo que te dice, para pacientes con dolor ligero o estímulos externos, la aplicación de calcio fosfato amorfo con fosfopéptido de caseína puede ayudar. Entonces nosotros a estos pacientes les recomendamos ampliamente el uso del MI Paste. Ahora, sabemos que hay 2 tipos de MI Paste. Hay MI Paste normal y hay MI Paste Plus. El MI Paste normal es calcio fosfato amorfo con fosfopéptido de caseína y el Plus se le añaden 900 partes por millón de fluoruro. Entonces, luego, ¿qué pasa? Que estas partes por millón de fluoruro, como vamos a ver en un momento más, al estar libres dentro del ambiente bucal, favorecen la inclusión de los iones de calcio y fosfato a los cristales del esmalte que se encuentren desmineralizados, como lo vemos generalmente en estos pacientes, y más cuando tienes una susceptibilidad tan grande como la que te proporciona una hipomineralización molar incisiva. Entonces te dice que además, bueno, puedes dar chicles sin azúcar, como por ejemplo los chicles que tengan Recaldent, el Trident puede ayudarte. Esto ayuda a desensibilizar porque dentro de todo lo que tenga Recaldent o calcio fosfato amorfo, tiene la biodisponibilidad del calcio, que es lo que más necesitamos para poder alcalinizar y para devolver ese balance en la boca que se ha perdido. Entonces, es importante tener esta triada en el consultorio para poder mencionar que estamos haciendo prevención en casa. Ahora, una de las cuestiones que más nos preocupa, nos aborda o nos empezaba a mortificar durante mucho tiempo fue el con qué los vamos a rehabilitar. Y tú te podías parar en un foro y podías preguntar y decías, a ver, dentro del foro, por supuesto, de odontopediatría, y decías, imagínate que tuvieras 100 asistentes al foro y de repente preguntas, ¿quién quiere rehabilitar o quién piensa que rehabilitar una hipomineralización molar incisiva con ionómero de vidrio es lo correcto? Te puedo asegurar que más del 70% o el 80% te iba a levantar la mano por el ionómero de vidrio. Y esto es importante porque esto ha cambiado. El año pasado, precisamente en un artículo que vamos a ver al rato, algo que me llamó, donde hacía la comparación de un ionómero de vidrio, aunque ahí era un ionómero de vidrio modificado con resina, pero empezó a llamarme la atención, y resina normal, resina compuesta, era mucho más efectiva la resina compuesta que el ionómero de vidrio modificado con resina para tratar hipomineralización molar incisiva. Pero ¿qué pasa? Que luego este año encontramos en el International Journal of Pediatric Dentistry este artículo bellísimo de la doctora Patricia Gatón, la cual admiro muchísimo y es una de las personas que
Yo creo que en este momento debe de ser de las super top en odontología de invasión mínima. Y publican este artículo dentro de este journal y vemos lo que nos dice, que es súper interesante. Dice, la severidad de la hipomineralización molar incisiva puede ser leve, es decir, básicamente no hay rompimiento del esmalte, o severa. Y esto lo hicieron, aquí te dice, solamente para ayudar a la planeación del tratamiento para mejorar el pronóstico del mismo. Entonces te dice, los pacientes o tratar y trabajar con los pacientes con hipomineralización molar incisiva es un reto tanto para el paciente como para el clínico, especialmente en casos severos. Así como las manifestaciones clínicas, porque tienen una gran necesidad de un amplio rango de intervención y no existe un consenso para el tratamiento ideal para estos dientes. Te dice, una literatura reciente concluye que los procedimientos restaurativos más adecuados para manejar la hipomineralización molar incisiva severa, aquí está, la hipomineralización molar incisiva severa, son las restauraciones con resinas directas, resinas indirectas y tratamientos con coronas de metal. Para nosotros esto nos cambió muchísimo porque entonces ya vamos a entrar a otra etapa en la odontología pediátrica en la que si tienes un paciente de 6, 7 años con una molar como la que te estoy poniendo aquí, pues a lo mejor ya empiezas a pensar un poquito más como rehabilitador y decir, bueno, ¿por qué no hacemos una preparación y colocamos una rehabilitación indirecta de resina, etcétera? Entonces, esto nos podría cambiar muchísimo la visión que tenemos con respecto a la rehabilitación dentro de la estomatología pediátrica. ¿Y por qué digo que va de la mano con lo que están haciendo ustedes? Porque muchas veces el odontopediatra es muy egoísta y dice, a ver, vamos a tomar este primer molar permanente, vamos a destruirlo y vamos a colocarle una corona de acero cromo y dices, wow, soy un héroe. O vamos a destruir esta corona, este molar permanente y vamos a colocar una restauración de circonia y wow, ya soy un héroe. Y la verdad es que le dejaste un problemón al rehabilitador que más adelante va a tener que entrar a ver qué le dejaste de órgano dental para poder ver con quién se queda para trabajar. Entonces, creo que es muy importante e interesante el hecho de que estemos empezando a ver o a tener esta visión de rehabilitación como la que tienen ustedes, o al menos intentando llevarla a cabo. Ahora te dice, de acuerdo a esta misma revisión sistemática, los materiales utilizados para hipomineralización molar incisiva con mayor rango de fallo anual son los selladores de fosetas y fisuras y las restauraciones con ionómero de vidrio. Entonces, ese foro al que yo te decía que podrías preguntarles, y no quiere decir que el 70-80% estuviera equivocado, quiere decir que entonces no teníamos un estudio como esto que nos dice, oye, es que el camino no va por allá, el camino va hacia acá. Entonces, ahora entendemos que la recomendación o lo que te dice aquí, que los que tuvieron menor problema al momento de trabajarse son las restauraciones indirectas, las coronas de cero cromo y las restauraciones directas con resina. Entonces, esto cambia muchísimo todo lo que nosotros pensamos. Claro que hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder intentar desarrollar un protocolo de tratamiento de hipomineralización en nuestros pacientes. Primero, la edad del paciente. ¿Por qué es tan importante la edad? Pues porque primero tenemos que analizar qué desarrollo tiene ese diente y ahí es donde te digo que nosotros estamos muy complicados porque entonces a lo mejor, y te digo, fíjate lo que te estoy diciendo, a lo mejor pudieras pensar y pudieras intentar en tu cabeza decir, a ver, a lo mejor la parte restaurativa pudiera ser que la tenga cubierta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la parte pulpar? ¿Y qué pasa con el desarrollo de la oclusión? ¿Y qué pasa con el crecimiento craneofacial? Entonces, es importante saber la edad, la etapa del desarrollo, hasta dónde está el defecto, qué tejidos se encuentran afectados, cuál es la sintomatología del paciente, que eso es súper imprescindible. Y la verdad es que a veces ni siquiera la tomamos en cuenta.
Y hablando de ese mismo foro, fíjate, me pasó hace algún tiempo que les preguntaba, cuando recién empezamos con esta situación de la hipomineralización, a trabajarla en esa forma, y fíjate, al odontopediatra, tú le preguntas, a ver, un 6 te llega con molestia nocturna, un 6 con ápice abierto, un paciente de 7 y medio, 8 años de edad. Entonces llega a tu consultorio, trae una hipomineralización y aunque tú veas la hipomineralización que no se encuentra tan profunda, ahorita vamos a ver que hay artículos que comparten la hipomineralización ciertos factores de expresión neurovascular de inflamación con lesiones cariosas profundas, por lo cual es importante tomarlo en cuenta porque a la hora que tú vas a decidir un tratamiento, tienes que pensar que este diente es como si hubiera estado cariado desde el primer día que erupcionó. Entonces, es bastante interesante, pues, y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Fíjate, una de las cuestiones por las cuales podemos nosotros decir, pues, que tenemos una hipomineralización molar incisiva franca es que las lesiones se encuentran en lugares donde no te encuentras regularmente lesiones de ningún tipo, ¿no? Es una lesión cariosa en plena cúspide es complicadísimo, pues. Ahora, que la hipomineralización se haya encontrado ahí, que haya puesto las zonas para que se desarrolle esta lesión y que se lastime el tejido, esa es otra cuestión. Ahí sí pudieras decir que tienes una lesión de caries, pero la condición previa o lo que condicionó a que se favoreciera el desarrollo de esta lesión fue específicamente la hipomineralización molar incisiva, ¿verdad? Entonces, tenemos en este caso, en plena cúspide, esta situación. Ahora, vamos a analizar qué sucede con este paciente. Como te decía ahorita, sintomatología es lo primero que tenemos que ver y obviamente radiográficamente qué sucede. Pero si dentro de la sintomatología el paciente no presenta sensibilidad, aunque haya un rompimiento del esmalte y que nunca haya tenido molestia de ningún tipo, entonces pudiera ser que tenga un buen pronóstico, ¿no? Así que ahora, obviamente el tejido se ve diferente y lo vemos, por ejemplo, dentro de los diferentes, como por ejemplo en el IGDAS, que es un indicador, pues ahora se puede decir un indicador internacional para el International Caries Detection and Assessment System, podemos encontrar que necesita estar seco el tejido. Ahora, como te platicaba ahorita, ¿con qué lo vamos a rehabilitar? Este fue el artículo que te decía que me llamó la atención en aquel momento, aunque en este están comparando una cosa que yo creo que es complicado comparar, que es específicamente un ionómero de vidrio modificado con resina contra resina normal. Aquí nos habla específicamente de lo que decíamos hace rato de Wirham. La etiología de esta condición permanece desconocida y por supuesto que hay muchos factores que pueden causarla. Ahora, esta parte es importante, te dice, la prevalencia varía entre un 3 y un 25%, es muchísimo. ¿Por qué varía tanto? ¿Por qué es el problema así por qué hay tanta distancia entre uno y otro? Pues específicamente porque la clínica es diferente, es decir, el ojo clínico y que la clínica es la única que nos va a determinar si tenemos una hipomineralización o no. El ojo clínico es distinto, el mío que el de ustedes y así es muy complicado pues llegar a tener un rango adecuado de estas lesiones. Entonces, te dice que los criterios fueron desarrollados a través de la severidad de los hallazgos clínicos. Te dice que pueden ser opacidades bien marcadas, tal como las vimos ahorita, coloraciones amarillas o cafés o cremas blancas, etcétera, y defectos en el grosor del esmalte y en la parte externa, la superficie, comparados con el esmalte normal y estas características son de los casos menos severos. Por otro lado, las formas más severas de hipomineralización presentan rompimiento del esmalte con esmalte poroso, suave y descolorido. Aquí te dice que el esmalte parece queso
y los molares afectados con hipomineralización tienen mayor riesgo de un rompimiento post-erupción, lo que los hace más susceptibles a que se rompa el esmalte, a una exposición dentinaria o a una caries temprana. Entonces, en ese sentido, te decía, en este artículo básicamente hicieron una comparación entre un ionómero de vidrio modificado con resina y resin-based composites o resinas, y definitivamente la resina tuvo una mucho mejor adhesión a los molares con hipomineralización comparado con los ionómeros de vidrio modificado con resina. Ahora, también una cosa importante, ¿no? Definitivamente tiene mucho que ver la preparación que tú le das al diente y también por eso hablaba al principio de los problemas que habíamos tenido. Y digo habíamos tenido porque yo me considero dentro de esa corriente de mínimo intervencionistas, que no te puedo decir que nunca he tenido ningún problema con esto, ¿no? O sea, mira, yo te voy a decir algo, la única persona que no quiebra un plato es la que no se pone a lavarlos. Entonces, si tú te pones a trabajar en tu consultorio, eventualmente vas a tener fracasos y de los fracasos se aprende. Entonces, a nosotros nos había pasado en algunas situaciones y cuando lleguemos un poquito más adelante a la cuestión pulpar, te voy a decir específicamente en cuáles. Nos había pasado luego que por tratar de no lastimar el tejido o que por no escuchar la sintomatología del paciente, luego hacíamos mal las cosas y por supuesto que nos resultaban peor. Entonces, ahorita vamos a llegar a esa parte. Ahora, tenemos seco el diente, tal como lo marca el manual. Y una de las cuestiones importantes que también debemos de tomar en cuenta es el uso del dique de hule, ¿no? Definitivamente, y más en estos tiempos, ahorita debe de ser imprescindible trabajar con ellos. A lo mejor para nosotros a veces es un poquito más complejo cuando tenemos que colocar una corona en un zinc o algo así, pero definitivamente es imprescindible. Nos ayuda mucho porque entonces te da un panorama de qué es lo que está aconteciendo con ese diente y ahora, ¿qué es lo que vas a remover de este diente? ¿Cómo se trabaja dentro de la odontología de invasión mínima para poder llevar a cabo la remoción del tejido en casos de hipomineralización molar incisiva? Bueno, pues lo que hacemos es seguir el consenso de remoción de lesiones cariosas que se encuentran en el Advances of Dental Research de diciembre del 2016, en el que vienen diferentes participantes que son bastante de talla mundial, como Maritza Maltz, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese consenso de remoción de lesiones? Nos habla específicamente de algo que es muy interesante. Dos conceptos que se llama soft dentin y firm dentin. O sea, dentina suave y dentina firme. ¿Y por qué son interesantes? Porque entonces ahora nosotros hemos entendido, pues, o por lo menos en mi clínica, ya no utilizamos el término de dentina afectada y de dentina infectada. Te voy a decir por qué razón. Según la definición de dentina infectada, la dentina infectada era dentina con bacterias sin potencial de remineralización. Y la dentina afectada era dentina sin bacterias con potencial de remineralización. Ahora, ¿qué sucede? Que luego vemos libros bellísimos como el de el doctor Roberto Valencia y Roberto Espinosa, el de Fluorosis 2, en el cual encontramos que aunque una lesión que se encuentra en dentina, y aunque sea dentina ya de la que está pegada al esmalte, pudiera ser que tengamos bacterias ya en la pulpa. Entonces, yo creo que estos términos de dentina afectada y dentina infectada ya no deberíamos utilizarlos. Nosotros ya no lo utilizamos solamente firm dentin o soft dentin. Y entendemos pues que siempre vamos a lidiar con bacterias en la dentina. Lo bueno o lo que tenemos que aprender es a trabajar con las bacterias en la dentina, pero ese es otro punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como te decía, siguiendo ese consenso de remoción de lesiones cariosas, ¿qué tejido se va a remover? Se va a remover el tejido que me estorbe, o sea, el tejido que no favorezca la adhesión se tiene que ir. Entonces, en ese sentido, gran parte de los odontopediatras teníamos ese problema, que quitábamos poquito tejido y restaurábamos con un ionómero de vidrio.
Entonces, ¿qué pasaba? Que al tiempo no removiste el tejido que necesitaba ser removido para favorecer la adhesión, es decir, por tratar de ser mínima intervencionista en extremo, que tampoco es bueno, ningún extremo es bueno, removías solamente una pequeña parte y pues ya no favorecías ese, o se perdía pues ese, se perdía esa situación en la que ya no puedes colocar un material con esas condiciones. ¿Hasta dónde vamos a remover y con qué vamos a remover? En mi clínica a mí me gusta mucho, pero mucho remover todo lo que no tenga que ver con pulpa, lo removemos con fresas de diamante, ¿sí? Fresas de diamante, diamante de alta velocidad, y se pueden utilizar también en baja velocidad con un contraángulo, etcétera. Y definitivamente la cucharilla de dentina, ¿no? O sea, para mí la cucharilla de dentina es algo imprescindible a la hora que estás haciendo rehabilitación, porque entonces puedes saber si es firm dentin, si es soft dentin, etcétera. Entonces, quiero que veas cómo aquí nos encontramos un tejido que es básicamente dentina terciaria. O sea, esta dentina es una firm dentin y esta firm dentin me va a dar una oportunidad bellísima de poder trabajar con ella. Si nosotros entendemos la histología de la dentina terciaria y entendemos que probablemente esto sea un entramado ya remineralizado de la dentina y que pudiéramos a lo mejor tener una buena adhesión, entonces sabemos que no hay necesidad de removerla. Pero ¿qué pasa? Lo que yo te mencionaba al principio, cuando tenemos a alguien que entonces esta persona trabaja con odontología tradicional, ¿qué quiere decir tradicional? Quita todo hasta que quede blanco. Es decir, vamos a remover todo este tejido hasta que quede blanco y entonces ya podemos rehabilitar. Esto es un error, porque entonces, y te voy a decir dónde se da más esto. Esto se da mucho en las universidades. Entonces, en las universidades luego es hasta que se vea blanco puedes entonces rehabilitar y causas más problemas, porque si tú quitas esta parte de la dentina, te vas a topar con la dentina secundaria. Y si te topas con una dentina secundaria, mientras más profundo estés, más ancho es el túbulo dentinario. Y mientras más ancho el túbulo dentinario, más oportunidad de lastimar a la pulpa. Y si lastimas a la pulpa, entonces ahí sí te vas a meter en un problemón. Entonces se puede decir que la dentina terciaria va a ser un seguro de vida para tu rehabilitación. Ahora, atención, dijimos dentro de del artículo que venía ahí de la doctora Patti Gatón con respecto a las rehabilitaciones de hipomineralización molar incisiva, aquí tenemos realmente no una franca hipomineralización como la que teníamos acá. Probablemente estas sean desmineralizaciones. Entonces aquí sí podemos colocar nuestro sellador de fosetas y fisuras y rehabilitar con nuestra restauración, con nuestra resina en esta parte. Ahora, tenemos esmalte desmineralizado alrededor, pero no tenemos esmalte hipomineralizado, ¿de acuerdo? Porque es muy difícil favorecer una adhesión con un esmalte hipomineralizado. Ahora, vamos a encontrar, por supuesto, dentro de las técnicas de rehabilitación, que a nosotros la que más nos gusta es el grabado selectivo del esmalte y utilizamos, obviamente solamente grabamos en el esmalte, y utilizamos en la dentina, utilizamos un adhesivo que se llama Solare Universal. Este adhesivo tiene un pH de 1.5, 1.6 y lo dejamos por 20 segundos y fotocuramos. Obviamente primero lavamos y secamos todo este ácido grabador y posteriormente, ahora sí, ya colocamos nuestro adhesivo Solare Universal. Entonces colocamos, ahí está nuestro Solare Universal y colocamos nuestro sellador de fosetas y fisuras, Tooth Fairy de Septodont, que a mí me gusta mucho el Tooth Fairy, la verdad es que está bastante bueno, si un día lo pueden utilizar. Y después de esto colocamos nuestra rehabilitación. ¿Qué resina utilizamos? Solare X de GC y aquí se ve nuestro Tooth Fairy. Ahora, ¿qué es lo que tú estás buscando en una rehabilitación? Por supuesto, la estética, estoy totalmente de acuerdo, pero también que no se acumule biofilm, que es una parte importante. Como te decía hace rato, si no hay prevención, no puede haber rehabilitación. Necesitas tener una conjunción de las dos
para poder favorecer el éxito de tus tratamientos. Y muchas veces el dentista lo que piensa es, si el paciente ya no volvió, es porque ya no le dolió y mi tratamiento fue exitoso. La verdad es que esto no es cierto. O sea, el paciente tiene que seguir volviendo contigo porque lo único que te va a dar el éxito son los follow-up de tus tratamientos. Entonces, ay, perdón. Estos son mis chiquitines. Esta es Catalina, le digo Catalina la gallina. Y este es el Aldito. Ahorita ya están bien grandotes. Aldito ya entra a la universidad el otro mes. No, no se crean. Aldito tiene 1 año, 1 mes. Y Katy cumple 4 años el siguiente mes, 22 de junio. Entonces, un caso un poquito más complejo. Vamos subiendo un poquito de nivel. Una hipomineralización, el cual nos empieza a hablar o nos empieza a decir el paciente, doctor, no tengo sensibilidad, bueno, no tengo dolor, tengo sensibilidad. Ok, entonces esta sensibilidad es diferente dolor a sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? Frío, calor, dulce. Entonces pudiera ser que también el odontopediatra tenga que empezar a trabajar en la cuestión endodóntica, es decir, empezar a ver pruebas de vitalidad, etcétera, para ver qué tipo de tratamiento vas a realizar con tu paciente. Entonces, vemos qué acontece con este diente, pero para que veas el tamaño del reto que tienes luego que trabajar con una hipomineralización, cosa que a lo mejor ustedes están acostumbrados a ver porque son rehabilitadores, pero pues uno no tanto. Aquí está. Tenemos un primer molar, un 36, que efectivamente tiene una destrucción bastante severa, tiene un rompimiento del esmalte bastante grande, tiene una hipomineralización ahí, pero también tenemos esmalte sano y tenemos una gran cantidad de cosas que favorecen, pues, principalmente en la cuestión pulpar. Ahora, bueno, ahorita que lo rehabilitemos, ven. ¿Qué nos dice este artículo que si de verdad si pudieran conseguirlo? Yo lo tengo, se los puedo mandar también si lo quieren. Se llama expresión pulpar del TRPV1 en hipomineralización incisivo molar. ¿Qué pasa con este? Te dice que el incremento de la expresión pulpar TRPV1 dentro de las pulpas de los dientes hipomineralizados puede ser un indicativo de una inflamación pulpar subyacente y puede ayudar a explicar la sensibilidad al calor, la sensibilidad al calor que sienten estos pacientes con esta condición. Por supuesto que siempre se debe hacer más estudios, etcétera, para poder correlacionar la sintomatología de los pacientes y las respuestas controladas a estímulos tanto frío como caliente en la expresión pulpar y la variedad de receptores térmicos para ganar el conocimiento, pues, de los mecanismos dentro de la pulpa. Entonces, mira cómo ya removimos esta cuestión. Así que, ¿qué nos decía ahorita? Pues la doctora Ellen Roth nos decía, pues entonces un diente tienes que tratarlo como si estuviera inflamado, como si hubiera tenido una lesión cariosa desde hace mucho tiempo, porque esta expresión pulpar se encuentra en los molares y en los incisivos con hipomineralización. Así que si tú analizas la desmineralización del esmalte, la firmeza de la dentina, tenemos esmalte sano, realizaríamos un recubrimiento pulpar indirecto. Pues si radiográficamente, porque tú tienes que ver que prácticamente este molar cuando lo empezamos a tratar no tenía cúspides. Y recordemos que el grosor del esmalte en las cúspides pues puede alcanzar a veces 2.5, 3 milímetros y en la dentina a veces de 3, 4 milímetros. Obviamente estoy hablando en un promedio. Entonces, si tú sientes que tu fresa o tu cucharilla está muy abajo, a lo mejor tendrías que proteger la pulpa. ¿Y con qué la protegeríamos nosotros? Nosotros utilizamos, a mí me gusta mucho utilizar este material que se llama biodentín. El biodentín es un silicato tricálcico. Este silicato tricálcico básicamente a lo que nos ayuda es a favorecer el crecimiento de fibroblastos, que pues nosotros entendemos que es la célula más abundante de la pulpa. Y ahora, ventajas del biodentín, la versatilidad del mismo. ¿A qué me refiero con versatilidad? Este material es comparado con el MTA y con el Neo-MTA, que son materiales similares. ¿Cuál es la diferencia? Que el biodentín se puede utilizar en dentina, en pulpa
e incluso se puede dejar como un material de rehabilitación temporal hasta por 6 meses sin ningún problema. Desventaja, y digo desventaja entre comillas porque realmente ahorita que te lo diga no va a ser tanto. Desventaja es que cuando tú colocas este material se tarda 12 minutos en hacerse duro y probablemente para un ortopediatra 12 minutos en el consultorio es mucho tiempo. Pero ¿qué sucede? Que si tú colocas un MTA, un neo-MTA, se tardan de 24 a 48 horas en terminar de endurecer. Ahora, aún así, cuando se endurece el biodentín, la sugerencia es que lo protejas, pues. ¿Y cómo lo proteges? Lo protegemos con un material. Bueno, estas son las características, perdón, donde se puede utilizar el biodentín. Y si te fijas, endodoncia y pediatría tienen prácticamente muchas utilidades para cavidades profundas, apexificación, apexogénesis, etcétera. Entonces utilizamos biodentín. Mira esta rehabilitación ahora, ¿sí? ¿Qué tenemos en esta rehabilitación? Grabado selectivo del esmalte, Solara Universal Bond y resina Solaria 2. Ahora, ¿qué pasa con esta rehabilitación? ¿Por qué te decía ahorita que si ahorita me llegara esta paciente, así con el problema que traía, probablemente hubiera tomado una determinación distinta? ¿Por qué? Porque ahora hubiera preferido colocar una rehabilitación indirecta. Sin embargo, no quiere decir que lo que hicimos está mal. Ahora, lo que yo te estaba diciendo ahorita es que tus follow-up son los que te van a dar, el éxito de tu tratamiento. Vemos el follow-up y fíjate cómo el biodentín sí estaba muy cerca, pues, de esta cámara pulpar, por lo cual era interesante y era necesario colocarla para que no hubiera filtraciones y para que no tuviéramos ahí algo que estuviera fastidiando a este paciente. Entonces, mira, clínicamente, y eso que tú puedes apreciar por la cara lingual, que no era la paciente, pues, con mejor higiene dental del mundo, y aún así, la situación clínica es bastante aceptable, la situación radiográfica igual es bastante buena, bastante aceptable, por lo cual podemos considerar que el éxito del tratamiento o que el tratamiento fue exitoso. Ahora, te digo, ¿por qué hubiera tomado una determinación ahorita diferente? Pues porque creo que a lo mejor la resina indirecta es más sencilla pues de manipular. Yo sé que a lo mejor no lo es precisamente en el laboratorio y esto, pero a la hora del campo, el estar trabajando con un chico de 6, 7 años y modelando y puliendo y esto, siento que es más sencillo con una resina directa, pero bueno, entonces, insisto, 6 meses de follow-up, bastante bien. Ahora, tenemos casos complejos, ¿verdad? Tenemos casos como este, por ejemplo, que luego una de las cosas que más reta al odontopediatra en esta cuestión es qué vamos a hacer cuando tenemos, porque luego te digo, es bien fácil darse por vencido, agarrar tu pieza de alta velocidad y empezar a destrozar el esmalte para colocar una corona. Entonces, primero analizamos sintomatología del paciente. El paciente está sintomático. El paciente no tiene ningún problema, dice que se siente muy bien, no le molesta ni a lo frío ni a lo caliente. Y ahí también es una cuestión muy interesante, sobre todo con nosotros, con los odontopediatras, porque luego, a ver señora, ¿le ha molestado el diente a su hijo? No, nunca le ha molestado. Bueno, una vez se quejó en la noche, ya. Esa sintomatología ya te está hablando de una cosa completamente diferente. Probablemente te está hablando de una pulpitis, no sé si reversible o irreversible, pero ya te está hablando de algo completamente diferente. Ahora tenemos este molar aquí, como te digo, y encima el problema tenemos aquí a esta encía. Espero que no haya ningún periodoncista aquí con nosotros, pero generalmente nosotros lo que hacemos es tomar nuestra pieza de alta velocidad, rebanar un poco de esta encía y encima colocamos una banda de GAC, una banda de GAC, y que son las de ortodoncia. Yo normalmente, personalmente, no me gusta la ortodoncia, no realizo ortodoncia, no me llama la atención, pero mi esposa hace ortodoncia, entonces le robo sus cosas para utilizarlas para las mías. Entonces, colocamos la banda y quiero que vean cómo ahora sí
puedes tener un mejor panorama, ¿sí? Colocas la banda y encima colocas tu grapa, ¿sí? Y entonces puedes trabajar mucho mejor. Hay que tratar de usar la grapa de una mejor forma, ¿verdad? Para que no se filtre pues saliva de ninguna forma, pero ya puedes tener ahora un sentido diferente de esto a esto, ¿sí? Porque esto dices, ay Dios, se ve terrible, pues no lo vamos a poder rehabilitar. Y lo ves así y dices, pues a lo mejor sí, realmente no está tan complicado. Ahora, fíjate, en un panorama anterior, o sea, hace, te digo, 8 o 10 años, hubiera dicho, quitamos poquito, colocamos ionómero, o luego como ahora veo que colocan ionómero de vidrio, y lo mandan a su casa hasta con la banda, y regresa el paciente a la semana, y luego le ponen una corona de acero cromo. O sea, creo que se están complicando mucho las cosas cuando pueden ser muy sencillas. Te lo dicta la literatura, te lo está diciendo el artículo de la doctora Patti Gatón, o restauraciones directas o restauración indirecta, o le colocas una corona de acero cromo. En este caso, yo colocaría, te digo, en un contexto diferente, a lo mejor yo hubiera pensado en una rehabilitación indirecta. En esta ocasión me incliné por realizar la directa, porque no tenía la forma de realizar una indirecta. Hoy en día ya la tenemos con un material que se llama Gradia Plus, que está bastante bueno, pero en ese momento no la teníamos, por lo cual nos inclinamos por trabajar en esta zona de acá con una resina fluida que se llama Gaenial Universal Flow, y acá trabajamos con resina Solar X de HGC. Entonces, a esto me refería con la mejora de los pronósticos en los tratamientos. Fíjate, si así como está el Aldo Guzmán de hace 10 años hubiera agarrado un ionómero de vidrio, te hubiera rellenado, te hubiera dejado la banda, ¿realmente creen que hubiera tenido éxito en estos prismas del esmalte tan malos, en estos prismas tan defectuosos, esta dentina que realmente no creo que me hubiera favorecido? Y además otra cosa, pues tenemos socavado el esmalte en esta zona, o sea, iba a ser muy difícil llevar a cabo una adhesión adecuada, sea cual sea el material, sea ionómero, sea resina, iba a ser complicado. Entonces, entendemos lo de la film dentin, entendemos que hay que remover el tejido, que no nos favorece en la adhesión, y nos encontramos esto. Ahora sí, ¿qué par de bellezas nos encontramos aquí? Nos encontramos dentina terciaria de este lado, dentina terciaria de este lado, esmalte con desmineralizaciones, pero no con hipomineralizaciones, por lo cual, ahora sí, ¿se puede favorecer la adhesión en estas zonas? Por supuesto que sí, sin ningún problema. Entonces llevamos a cabo nuestro protocolo igual. Estamos cerca o lejos de la cámara pulpar. Tenemos dentina terciaria, por lo cual no me inclinaría, como el caso del biodentín, a tener un recubrimiento pulpar indirecto, porque realmente la dentina terciaria favorece mucho en la adhesión, por lo cual lo dejaría, lo dejaría así y empezaría a trabajar. Esta es la que les dije, la Gaenial Bulk Injectable, perdón, Gaenial Bulk Injectable, la colocamos en esta zona y esta zona Solar X. Ahí está, grabado selectivo del esmalte. Ve qué belleza de dentina tenemos aquí. Nuestro adhesivo Solar Universal, nuestra Solar X y nuestra Bulk Injectable. Entonces, realmente es bastante simple llevar a cabo estos casos. Esta fue ahora de febrero, ahora sí que recordar es volver a vivir. Me tocó la oportunidad de que me invitaran a la casa comercial GC a conocer sus headquarters en Chicago. Hacía un frío buenísimo, y afortunadamente tuve la oportunidad antes de que pasara toda esta situación de la pandemia. Esperemos algún día volver a esas partes de allá. Ahora, una situación más interesante todavía. Paciente de 8 años de edad llega a tu consultorio, no pudo dormir anoche, trae mucha molestia en ese primer molar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, analizar radiográficamente qué está pasando. Entonces,
tú ves este panorama y de entrada te dan ganas de llorar junto con el paciente. ¿Por qué razón? Porque yo te lo decía al principio, cada vez el odontopediatra se acerca más a las otras especialidades. Se acerca más, me refiero a necesitamos comunicación con las otras especialidades. Por ejemplo, en este caso, definitivamente necesitamos el apoyo de un endodoncista. El problema es que si tú le hablas a un endodoncista y te dice, ¿qué órgano dental es? Un 46. ¿Y qué edad tiene el paciente? 8 años. Te va a colgar el teléfono. O sea, al endodoncista no le gusta ver niños y al odontopediatra no le gusta ver la pulpa de un diente permanente. Entonces, en México tenemos muchos doctores que son muy buenos hablando de pulpa. Está un buen amigo mío, el doctor Luis Karakowski, que es un gurú de esta cuestión de la pulpa. El doctor Juan Carlos Cabanillas, que es muy, muy buen amigo. Entonces, optamos por ver primero qué es lo que está pasando en el órgano dental. Tú tienes que tener en tu consultorio la capacidad de resolver una situación de esta hablando específicamente de los materiales. Es decir, vamos a ver, vas a empezar a remover el tejido y después de la remoción del tejido, si llegas a la pulpa, necesitas tener en tu consultorio o biodentín, o MTA, o neo-MTA. Pero si tú ves esta condición y no tienes en el consultorio ninguna de las tres, entonces no lo abras porque es una irresponsabilidad el empezar a realizar este tratamiento si no tienes con qué trabajarlo. Entonces, ahora, fíjate otra cuestión aquí que nos han preguntado mucho y que de verdad se pone muy interesante. Luego tendríamos que hacer un face-to-face con un doctor porque sí va a ser interesante. Este paciente tiene el ápice abierto, ¿estás de acuerdo? Entonces, por esa razón también es tan complicado luego empezar a realizar diagnósticos así. Y mira, no lo tengo a la mano porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero últimamente como que ha habido problemas con el internet. Y en la página de la International Association of Pediatric Dentistry, en el último número de la revista, o sea, creo que lo vi ayer, si no es que el domingo, hay un artículo que te habla acerca de las pulpotomías y del éxito de las pulpotomías en molares permanentes en pacientes jóvenes, y la verdad es que tienen bastante éxito, pues. Pero ¿qué sucede? Que el odontopediatra no lo dejan hacer esto. ¿Quién no lo deja hacer esto? Imagínate que tú estás estudiando y te llega esto, ¿qué te van a decir? Mándalo a endo, ¿sí? Y el endo, ¿qué te va a decir? Ven, anestésiamelo, aíslalo, cuéntale un cuento en lo que yo lo trabajo. Esto es asunto del odontopediatra. Entonces, debemos de tener la capacidad de hacer. Así que, bueno, volvemos pues a esto y entonces encontramos que vamos a agarrar, y yo te dije al principio que cuando yo iba a hacer rehabilitación, o sea, que no iba a llegar a pulpa, entonces tomaba una fresa de diamante, pero cuando vas a llegar a pulpa, toma una fresa bola gigante de tallo largo y empieza a destrozar sin ningún problema. ¿Qué nos encontramos aquí? ¿Qué panorama nos encontramos aquí? Tú puedes tener dos partes dentro de esto. Una, que te encuentres una pulpa sana y la otra, que te encuentres una pulpa necrótica. ¿Cuál es lo mejor? Pues la verdad es que lo ideal sería encontrar lo que nos acabamos de encontrar aquí. O sea, realizar una pulpotomía de un molar permanente y tratar o descubrir, pues, si la pulpa se encuentra sana o si se encuentra inflamada. Entonces, ¿qué pasa con esta pulpa? ¿Está sana o está inflamada? ¿Y cómo vamos a determinar una cosa o la otra? Y yo les digo, si te da oportunidad de tomarle una sesión de fotos sin que salga como pozole, entonces la pulpa está sana, ¿sí? Podemos cohibir o podemos hacer hemostasia en la cámara pulpar sin ningún problema, entonces no está inflamada la pulpa. Pero ¿qué pasa hay pulpas pues que están súper hiperémicas y entonces sabes que no hay vuelta atrás, tienes que empezar a agarrar tu rotatorio y empezar a sacar todo lo que tengas ahí para
Entonces, crear condiciones de poder trabajar con un endodoncista y favorecer una pexificación. Pero en este caso, puedes llevar a cabo una pexogénesis perfectamente bien. ¿Y qué sucede pues con esto? Sucede que luego, ahora hay definiciones nuevas en ese sentido. Y por ejemplo, antes, ¿qué nos decían? Y por eso te decía que ahora hay un choque bastante bueno entre lo que se hacía antes y lo que se hacía ahora. Yo luego ahora platico con doctores jóvenes, con doctores nuevos que van saliendo, que luego siento que son como los automóviles, ¿no? Los jóvenes son modelo 2020, 2019. ¿Y qué pasa? Fíjate, todavía hay doctores que me dicen, si llego a la pulpa, voy a tomar el polvo de hidróxido de calcio, lo voy a mezclar con anestesia y lo voy a poner en la cámara pulpar para, si el paciente no le duele, en 15 días ya lo puedo rehabilitar. Fíjate todos los problemas que nos dejó la universidad, ¿no? Ese tipo de conocimientos, ese tipo de reacciones frente a lo que podemos tener. La verdad es que hoy en día sabemos que la colocación de un biomaterial directamente en la cámara pulpar tiene un éxito bastante bueno y que la única razón por la que no lo hacemos es porque no nos atrevemos. Y creo que a veces nos falta un poquito lo que yo te decía hace rato. Falta que en México al dentista le guste leer, al dentista le guste trabajar, y creo que ahí es donde está la complicación, pues. Entonces, ¿qué nos encontramos ahora? Tenemos dos escenarios. Escenario de rehabilitación y tenemos escenario pulpar. Entonces, al igual como te comentaba al principio, empiezan a conjuntarse tanto la especialidad de endodoncia como la de rehabilitación con odontopediatría y entonces se pone muy interesante el plano, porque ¿qué dicen los endodoncistas? Los odontopediatras nada más agarran el formocresol para las pulpotomías y listo. Y los rehabilitadores, pues nada más ponen ionómero de vidrio y listo. Pero aquí estamos hablando de un primer molar permanente en un paciente de 8 años de edad que no pudo dormir anoche. Así que tienes la responsabilidad de llevar a cabo la mejor terapia pulpar y la mejor rehabilitación para este paciente, porque estás hablando que va a ser un paciente que lo va a tener para la mayor parte de su vida. Así que vamos a ver, ¿qué hacemos en este escenario? Definitivamente ya vimos que la pulpa no está inflamada. Ahora mi objetivo es mantener la vitalidad pulpar. ¿Cómo la vamos a mantener? Con biodentín. Entonces, vamos a trabajar con nuestro biodentín, colocamos el biodentín y yo te había dicho que para la colocación del biodentín necesitaba los 12 minutos. Este biodentín viene en presentación polvo líquido, es decir, viene una cápsula de líquido y viene una cápsula de polvo. En la cápsula del polvo le vas a poner 5 gotas. El polvo básicamente es el silicato tricálcico y las gotas son cloruro de calcio, que por eso te digo que es diferente que el MTA, porque el MTA se mezcla, el mineral trióxido agregado se mezcla con agua destilada y el biodentín se mezcla con cloruro de calcio, lo que lo hace un poquito más estable. Entonces, lo mezclas con la cápsula y yo te recomiendo que vacíes todo el contenido de la cápsula en una loseta de vidrio y que lo tomes con un portaamalgama, de esos que teníamos antes para las amalgamas, lo tomas con un portaamalgama, llevas el biodentín a la cámara pulpar, lo puedes empaquetar un poco con una torunda estéril seca y encima ya puedes colocar tu ionómero de vidrio modificado con resina. Nosotros utilizamos este ionómero de vidrio que se llama Fuji 2LC, que es un ionómero de vidrio encapsulado. A mí en lo personal me gusta utilizar ionómeros de vidrio encapsulados porque tienen la proporción exacta del material con el que vas a trabajar, por lo cual no tengo la necesidad de manipularlo en una loseta, ni de que le puse una gota de más o polvo de menos o lo que sea. Siento que es mucho más estable y encima de esto ya puedes llevar a cabo tu proceso de rehabilitación normal. Ahora, fíjate en el siguiente punto. Es un ionómero de vidrio fotocurable. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero, acuérdate que los ionómeros de vidrio puros, como cuáles, como el Equia Forte, que es el otro que utilizamos, tarda mucho tiempo la reacción
en 2 minutos y medio se hacen duros, es decir, su tiempo de trabajo es rápido, pero el Equia Forte se tarda todavía un tiempo más en hacerse duro. ¿Y qué tal si empieza a intercambiar iones con el biodentín? Por lo cual es importante utilizar un ionómero de vidrio que se ha modificado con resina para que acabe su proceso químico en cuanto le coloques la lámpara de fotocurado y ya puedas llevar a cabo encima procesos de rehabilitación. Entonces aquí está, llevamos un grabado total del esmalte, la colocación de nuestro Solare Universal y la colocación de la Solare X. Entonces vemos específicamente cuál es el resultado de este trabajo: biodentín, ionómero de vidrio, resina, ¿sí? Este es el follow-up, ¿sí? Y ve clínicamente lo que tenemos. Una belleza, rehabilitación. Clínicamente está muy padre. Así que vamos viendo lo que nos dice la doctora Patti Gatón en su artículo. La colocación de resinas definitivamente son una opción muy buena para la colocación para pacientes con HMI. Con este caso vamos a terminar para dar inicio a lo de las preguntas y respuestas. Quiero que veamos esta parte que para mí es muy interesante. ¿Qué te mencionaba yo hace rato? Mira, tenemos una cantidad gigante de biofilm aquí, pero uno de nuestros mayores enemigos de esto es que no se nota, pues. Entonces, a lo mejor tú como dentista puedes apreciar la inflamación que se genera, la gingivitis, cómo está esta encía por encima del diente, etcétera. Entonces, esto, si nosotros lo vemos tempranamente, podemos entonces llevar a cabo 2 terapias: terapia preventiva y terapia de rehabilitación. Este paciente asintomático, ¿sí? No tiene sintomatología. Entonces, tenemos que enseñar este material. Para mí es una joya, de lo mejor que tenemos en México, lo mejor que tenemos en GC. Este material es este material es un identificador de la maduración del biofilm. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que este material, una sola gota de este material te va a dar esta coloración. ¿De qué se trata esta coloración? Y si quieren en algún otro momento, con mucho gusto nos internamos en una plática completa de puro biofilm, que es mi área de expertise, la parte de odontología preventiva. Quiere decir que tenemos 3 colores que son 3 identificadores de biofilm. Uno que es este rosa, que quiere decir biofilm nuevo o que tiene menos de 24 horas. Otro que es este biofilm morado, que quiere decir que tiene más de 48 horas este biofilm. Y este celeste que ustedes alcanzan a ver aquí. Este celeste que ustedes alcanzan a ver aquí quiere decir que tiene un pH por debajo del pH crítico. Recordemos que el pH crítico para el inicio de la desmineralización de los cristales, según John Featherstone en su artículo The Science of Prevention del 2010, es de 5.5. Debajo de 5.5 inicia la desmineralización. Esto hablando en esmalte. Cuando hablamos de dentina, es todavía mucho mayor el esmalte, el pH que se necesita para que se empiece a desmineralizar, recordando que el esmalte tiene una mineralización del 98-97% y la dentina del 70%. Entonces, empezamos a trabajar con esto y vemos que podemos ahora enseñarle al paciente: oye, ¿sabes qué? Tienes aparte del problema del cepillado, vemos la acumulación tan grande que es favorecida por la hipomineralización del molar. A ver, vamos a hacer la siguiente pregunta. Si este molar no estuviera hipomineralizado, ¿atraparía la misma cantidad de biofilm? Por supuesto que no, pero la porosidad del esmalte y la porosidad de la dentina y el acúmulo de sustrato, etcétera, favorecen esta situación. Entonces, mira lo que nos encontramos ahora nosotros en este mismo órgano dental cuando lo queremos rehabilitar. Nos encontramos desmineralizaciones, nos encontramos que tuvimos que remover
tuvimos que remover parte de esto porque esto no me iba a dejar tener una buena adhesión. Entonces removemos una parte de este esmalte y quiero que vean cómo ahora sí tenemos la dentina, tenemos el esmalte, tenemos todo para empezar a rehabilitar. Realizamos nuestro grabado selectivo del esmalte sin ningún problema. Rehabilitamos con resina Solar X y el caso está resuelto. Ahora, no le he pasado y por eso sí me da mucha pena con ustedes, pero precisamente ayer me llegó esta paciente. Mira cómo quedó la rehabilitación. Ese es el inmediato postoperatorio. Esta la hicimos en diciembre y la paciente ayer llegó aquí a mi consultorio, le tomamos una fotografía, más que no le he pasado porque no tengo aquí el adaptador, pero prácticamente está igual. Si ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, al ratito la voy a subir para que la vean, está idéntica. La rehabilitación no le ha pasado absolutamente nada. Y mira que el grado de rehabilitación estaba súper complejo, pues. O sea, tú ves esto acá y no te pasa por la cabeza colocarle una restauración de resina, estamos de acuerdo, pero lo colocamos y si a los 6 meses tenemos el éxito que vemos aquí, dices, wow, la literatura de verdad funciona y va en el camino en el que yo creo que nosotros debemos de seguir. ¿Cuál es ese camino en la odontología de la hipomineralización molar incisiva? Tiene que ser la odontología de intervención mínima, más restauraciones directas, más restauraciones indirectas, mucho más odontología preventiva, mucho menos coronas y además todo esto ayuda mucho más a la oclusión que una corona de acero cromo o que una corona de circonia definitivamente. Entonces, doctores, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Esta fotografía se las dejo aquí. Es del último curso que tuvimos, que fue en Tijuana, Baja California. Lo tuvimos allá de febrero. Mira, aquí está el doctor Cabanillas. Siempre anda volteando para otro lado, mi compadre. Y aquí pues con todos nuestros colegas. Nosotros generalmente damos curso, se llama Dark Side of Pediatric Dentistry, o damos cursos de rehabilitación en odontología pediátrica. Así que si algún día quieren ir a alguno de ellos, pues con mucho gusto los esperamos y espero que esta plática haya sido de su agrado. Esta es la licenciada Yolanda Hernández de GC, que es la representante en México de GC. Cualquier duda, cualquier cosa, pues también la pueden tener con ella con respecto a los materiales que vimos. Y pues ahora sí, suéltense las preguntas, doctor. Listo, pues muchas gracias. Sí hay algunas cuantas preguntas, entonces vamos a comenzar con la serie de preguntas, ¿lo que te parece? Claro. Perfecto. Bueno, mira, la primera pregunta que te hace Ángel es, no es cierto, perdóname, Charito. Ella te está escribiendo desde Perú y te pregunta que clínicamente cómo puedes tú diferenciar el esmalte hipomineralizado del esmalte desmineralizado. Hola, ¿qué tal, doctora Charito? Pues mucho gusto. Pues mira, lo primero, la condición, fíjate, el esmalte hipomineralizado tiene un color mucho más opaco que el esmalte desmineralizado y para que esté desmineralizado tiene que haber una condición previa de lesión cariosa. Por ejemplo, si tú recuerdas el primer caso que vimos, que fue un primer molar que tenía una lesión en la cúspide y que posterior a la remoción nos encontramos esmalte desmineralizado, fue porque el acúmulo del biofilm en la parte interna de ese o en el hueco donde estaba la hipomineralización se junta biofilm y favorece una desmineralización. Entonces, cuando tú remueves el tejido hipomineralizado, te encuentras la desmineralización que fue favorecida por esas condiciones y al ver el esmalte inmediatamente te das cuenta que el esmalte desmineralizado es uno y el esmalte hipomineralizado tiene un color y una textura muy diferente. Gracias, muchas gracias, Doc. Te pregunta también, Doc, buenas tardes. Mi duda es, en el penúltimo caso clínico, aplicó ionómero de vidrio y por qué en los otros casos no fue aplicado.
¿En cuál caso? ¿En el del Biodentín? En el penúltimo, ese es, así fue específica nada más en el penúltimo caso. En el penúltimo. El penúltimo caso que yo tengo es el de la pulpotomía con Biodentín y encima coloco ionómero de vidrio. Pero en el caso anterior, donde había yo colocado el Biodentín, también colocamos ionómero de vidrio. Nada más que si te fijas, la fotografía es muy viejita, por lo cual no tenía la oportunidad de tomar esas fotos como las tenemos ahora, ¿verdad? Pero siempre que se coloca Biodentín, lo mencioné durante la plática, siempre que se coloca Biodentín, se coloca ionómero de vidrio modificado con resina encima, que es el Fuji 2LC. Perfecto. La siguiente pregunta, Doc, te pregunta Dulce María, la doctora Dulce María dice, Doc, buena tarde. En caso de pacientitos con mucha sensibilidad a pesar de la anestesia, ¿nos podemos ayudar con algún medicamento previo a la consulta de intervención? Hola, ¿qué tal, doctora Dulce María? Pues mira, yo he sabido pues de colegas que sí lo hacen. Yo te soy sincero, cuando tengo pacientes con hipomineralización y que tienen mucha sensibilidad, bueno, aunque no tengan sensibilidad, yo generalmente anestesio con articaína y casi nunca he tenido ningún problema de este tipo de sensibilidad. Eh, Ahora, cuando la sensibilidad es demasiada, pues también es un indicativo, pues, de que tienes un problema pulpar bastante severo. Sí está indicado dar antiinflamatorios previos al tratamiento para poder aminorar la cuestión de sintomatología. Sin embargo, pues tienes que saber que también te puede dar un falso positivo a la hora que tú estés trabajando, ¿verdad? O sea, tienes que tomar en cuenta que es como cuando luego le pones anestesia a la pulpa y dijiste ya cohibió, pues no, a lo mejor traes vasoconstrictor, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es interesante poder dar antiinflamatorios. Yo prefiero no darlos y anestesiar con articaína de una mejor manera. Perfecto. Ella misma, la doctora, que continúa aquí con una pregunta, dice, en el caso de incisivos, ¿se sigue el mismo procedimiento o el mismo protocolo? No es que sea diferente, porque efectivamente, eh, y creo que es algo que a la mayoría les preocupa de hipomineralización, eh, es diferente porque en el caso de los incisivos, la estética es mucho más mandatoria que en la parte posterior. Ahora, hablando específicamente de ello, tienes mucha más riesgo de llegar a la cámara pulpar en un primer molar que en un central superior, por ejemplo. Entonces, creo que hay que valorar el caso, sin embargo, sí son similares los procedimientos. Doc, buenas tardes. Te preguntan que si puedes explicar nuevamente lo del diagnóstico de las dentinas, porque está mal utilizado los términos de dentina afectada. Hola, ¿qué tal? No es que estén bien o mal utilizados, doctora. Lo que pasa es que hace tiempo, cuando nosotros, yo conocí el término de dentina afectada y dentina infectada en el 2011. En el 2011, no es cierto, en el 2012 conocí esos términos. Sin embargo, como te comentaba, la definición de esos términos de dentina afectada y dentina infectada no es que estén mal, pero tú ahorita lees artículos precisamente de remoción, etcétera, y prácticamente todo te habla ahora de una firm dentin o de una soft dentin. Entonces ya no estamos utilizando esos términos de dentina afectada y dentina infectada. Yo en lo personal, eso te lo hablo personalmente, tengo mucho tiempo que no utilizo esos términos porque te digo, el término de dentina afectada decía dentina sin bacterias con potencial de remineralización. Y la verdad es que convivimos con bacterias todo el tiempo. Entonces, yo creo que o sea, no es que estén bien o mal empleados, ya no se utilizan. O sea, hay firm dentin y soft dentin. ¿Para qué quieres más? Ok, la doctora Dulce María te dice, bueno, te felicita, te dice que excelente charla. Saludos Gracias, doctora. de Tamaulipas, México. Y el doctor Rodrigo Ponce te pregunta, doctor, buenas tardes, disculpe, ¿qué sucedió con el caso del paciente de 8 años que mencionaba con los ápices abiertos? ¿Cómo fue el seguimiento o se le realizó interconsulta con el endodoncista?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que el seguimiento que tengo, porque de hecho, ahorita en el consultorio tenemos 4 casos iguales, de los cuales dos, el que tú viste ahorita vino al consultorio en octubre. Tenemos otro que es un poquito más antiguo, que ese vino en septiembre, y no han podido venir por cuestión esto de la pandemia. Sin embargo, el seguimiento básicamente es igual. La interconsulta con el endodoncista, aquí debes de tener mucho cuidado porque, por ejemplo, este caso yo lo consulté con el doctor Luis Karakowski, ¿no? Le escribí, doctor, ¿cómo ves? Tenemos este caso así y así. Me recomendó que pudiéramos realizar una pulpotomía en un molar permanente. Sin embargo, pues hay que ver que tu endodoncista o que el endodoncista con el que trabajes siga la misma filosofía de trabajo que tú tienes. O sea, si vas a trabajar de esta forma o no, porque luego también como en todo, en la endodoncia también hay corrientes, ¿verdad? Hay quien dice, ¿sabes qué? Quítale todo y le hacemos una apexificación, no lo sé. Lo que sí es que el caso, muy pronto tendremos pues ya serían más de 6 meses, pero me tocaron que los 6 meses se cumplían en marzo, justo en plena pandemia, o bueno, aquí estábamos desde marzo con esta situación de la pandemia, entonces no hemos podido hacer el follow-up. Sin embargo, la verdad es que ha estado bastante bien y muy pronto lo van a tener. Perfecto, y ya otros comentarios, Doc, nada más, pues creo que ya son todas las preguntas. Muchos de los asistentes enviaron el correo con la finalidad de que pudieras hacerles favor de enviar quizás el documento o la serie de trabajo del manual que comentaste. Y ¿Sí? creo que eso sería todo en cuestión de las preguntas. Un saludo desde Varadero, Cuba. Mi buen Ay, amigo padrísimo. Regino Bueno Les Bar. voy les voy a pasar, les voy a pasar mi correo electrónico para que me envíen para que me envíen un correo, y les contesto con los artículos que me están pidiendo con mucho gusto. Perfecto, Doc. Pues muchas gracias. La verdad es que a través de la Academia Mexicana de Oclusión y Rehabilitación, ACE, pues le damos las gracias al doctor Aldo Iván Guzmán de Hoyos por su participación y por su excelente plática, titulada El Jardín de la Odontopediatría, con el tema hipomineralización incisivo molar, celebrada el día martes 2 de junio del 2020. Nuestro presidente, el doctor Jesús Nápoles Martínez, la doctora Marta Elizabeth Tobar Martínez como secretaria y un servidor, doctor Aldo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Esta te la voy a hacer llegar a tu correo también, por supuesto. Te agradezco mucho y nos vemos en las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo, Doc, y nuevamente muchas gracias por aceptar la participación. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias. Saludos a todos. Buena tarde. Hasta mañana. Nos esperamos con mucho gusto para la plática de la doctora Karen Fuentes Acuña. Muchas gracias.